Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas de Acuario. Hola, acuariano, acuariana, ¿cómo están? Excelentemente bien, como siempre. Ya tus energías se pueden percibir. Vamos a decretar desde ya que esta semana será excelentemente maravillosa. Claro que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por supuesto que es verdad. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Una semana más contigo, feliz y contenta. Fíjate que te iba a decir que te puedes sentir sonriendo, que te puedes decir contento y justamente se me voltea la carta de la verdad para ti. Tenemos verdad y conexión. Wow, Acuario, tú siempre sorprendiéndome gratamente, como siempre. Importantes para ti esta semana pueden ser número 70, número 7, 69, 96. Acuario, semana importante para ti. Muy importante porque vas a estar conectando con una hermosa verdad que hay en tu vida. Posiblemente estés recibiendo una noticia maravillosa, estés recibiendo una aprobación de algo, estés conectando con tus guías espirituales. Puedes estar celebrando porque a un hijo tuyo, a un hermano, una hermana, un sobrino, un familiar muy querido, le pueden estar aprobando el acceso a un colegio, a una universidad, que posiblemente sea para esa personita tan querida para ti. Me están hablando de personas jóvenes. Puede hacer un cambio de vida, un antes, un después, una apertura de caminos, una conexión con su futuro. Gracias, que así sea, que así sea. Vas a estar muy contento, muy agradecido, muy pletórico, Acuario, por esta bendición que llega a tu vida. Te veo celebrando, te veo disfrutando, te veo recibiendo noticias y te veo completamente empático y feliz y contento. Un mensaje aquí de las estrellas, actualización del chakra corona, conexión divina, experiencias sagradas. Ay, Acuario. ¿Cuándo no tú, Acuario? ¿Cuándo no tú, hablando de experiencias divinas, Acuario. Vas a estar esta semana bastante obrando milagros en tu vida. Se van a estar obrando milagros, Acuario. Te vas a acordar de mí, claro que sí. Vas a estar teniendo experiencias sagradas. Vas a estar manifestándose, vas a poder ver sueños manifestándose, sueños que se cumplen, cosas que parecían imposibles, que dejaste, se lo soltaste a la divinidad y en este momento vas a estar recibiendo noticias de algo que posiblemente hace un tiempo, entregaste a la divinidad, posiblemente hasta lo olvidaste. Una petición que hiciste y en este momento se te cumple, en este momento se te manifiesta. Esta semana se te puede estar manifestando algo que hacía mucho tiempo estabas pidiendo que se manifestase en tu vida. Lo bello, qué bello, conexión divina. Te recuerdo que hoy tenemos una hermosa luna nueva en el signo de Cáncer. La luna está en su domicilio, está en su casa. Tanto a nivel de sol como a nivel de luna, está bajo el signo de Cáncer, ya que ella es el regente de Cáncer, estamos en la temporada de Cáncer, así que tenemos luna y sol en Cáncer, así que disfrutemos de este momento, aprovechemos este bálsamo que nos da el agua, permitirnos conectar con nuestro yo interno, con nuestro sentir, permitámonos fluir, manifestar, obrar milagros. Mira, es un ejemplo de que todo es posible. Vamos a ver qué luna hay para ti. Ole, bendiciones, gracias. Barajé las cartas y me salió justo luna nueva en Cáncer, es decir, la luna que estamos manifestando el día de hoy. Aquí hay una conexión divina, excelente, maravillosa, un canal abierto, un mensaje directo para ti, Acuario. Sus seres queridos y usted están a salvo. Lo que te está hablando, me están hablando de familia. Aquí me están hablando, es que el minuto cero me lo estaban diciendo. Aquí veo milagros que se hacen realidad para seres queridos. Veo muchos niños celebrando, felices, jóvenes. Veo noticias, veo caminos abiertos, veo vida, chispa de vida, milagros. Me encanta porque precisamente esta es la carta que estamos viviendo hoy. Esta es la luna de hoy, luna nueva en Cáncer. Wow, Acuario, qué potente estás, Vamos a sacar una carta aquí de este oráculo tarot de 8 Zen. Tenemos aquí el extraño.
es abrir las barreras mentales, romper los esquemas, romper los patrones que nos han venido estando posiblemente limitando en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Fíjate que este chiquillo está con unas rejas que no le permiten avanzar hacia donde él quiere ir, pero estas cadenas no están cerradas, el candado está abierto. Simplemente con empujar la puerta él puede liberarse. Esto es un paso para la liberación completa. Esto es actualizar el chakra corona. Se te está pidiendo mucho, Acuario. Se te puede pedir que un día como hoy, te des el permiso de meditar, de conectar de hacer conexión con tu llama interna, con tu llama trina. Claro que sí, para dar ese pasito que falta para romper cualquier cadena que haya habido. Mira, soltar. Me encanta esta carta porque estaba hablando del soltar, de conectar, de confiar. Sí, Señor, tú ahora mismo se están obrando milagros para Acuario porque se permitieron soltar algo y ahora mismo se está manifestando en temporada de agua. Este es el 8 de copas. Esto es manifestación de sueños en su momento justo y adecuado. Recuerda que cuando le pedimos al universo o solicitamos algo en nuestra vida, queremos manifestar algo, con pedirlo y soltarlo ya tenemos, es suficiente, ya hemos hecho el trabajo. La divinidad, el universo, en lo que tú creas, obra milagros justo en el momento preciso cuando lo necesitas, en ese momento acertado, no cuando queremos, cuando corresponde. Claro que sí, Acuario. La totalidad. Mira aquí un cambio completo, aquí no solamente hay un salto al vacío, hay una confianza, hay el saber que formamos parte de un todo, formas parte de un todo. Esta semana te veo saltando de alegría, te veo feliz, te veo conectado o conectada, saliendo de una energía de pena, saliendo de un agobio que posiblemente te puede haber estado causando el sentir que algo en tu vida no haya estado avanzando. Pero fíjate cómo es de maravillosa, cómo son de maravillosas las energías, como para no creer en las energías. En lo que se ejecuta un cambio, en lo que se manifiesta lo bonito, lo bueno, se suelta, se confía en la divinidad. Cuando permitimos saber que somos parte de una totalidad y soltar, cerrar los ojos y confiar, podemos salir de una pena, de un dolor, de un agobio. Podemos cortar con esas espadas mentales que no solo son momentos de sentirnos mal, de no disfrutar, sino de estar conectados muy en la mente, muy en la mente, muy en la mente. Aunque tú no eres un signo que suelas estar mucho tiempo centrado en tu mente, tú estás mucho en tu energía, en tu vibración, pero sí es cierto que este es un mensaje muy dirigido a un grupo de acuarios que pudieron haber estado atravesando por una circunstancia en la que tuvieron pensamientos recurrentes, en las que sentían que algo no iba a abrirse, que una puerta no iba a abrirse, que una puerta no iba o que no les iban a dar el sí a algo. Fíjate lo que sucedió, que al soltar toda la energía se cambió y se manifiesta una hermosa conexión, se manifiesta la verdad, se actualiza el chakra de la corona a través de la meditación, a través de la introspección. Wow, Acuario, lectura potente, sueños que se manifiestan, posibilidades en tu camino, caminos abiertos, destino iluminado, celebración. Veo aquí sueños que se cumplen una vez más. Tenemos aquí una carta de añoranza, de celebración, de nostalgia para muchos de ustedes. En el fondo de la baraja tenemos el proceso que se ha atravesado. El viaje no ha sido fácil, ha sido un viaje largo, un viaje bastante largo, bastante fuerte. Yo sé que no es sencillo soltar y confiar en aquello que no vemos, pero tú lo has hecho, Acuario. Muchos de ustedes lo han hecho y mira la belleza de energía que se está manifestando acá. Mira la belleza de energía. Acuario, reclámala para ti en la cajita de comentarios. Reclámala, manifiesta esta energía para mí. La reclamo. Hecho está, hecho está, hecho está. Qué belleza de energías, Acuario. Como siempre, es que yo te quiero mucho, Acuario, tú lo sabes. Mira, aquí tenemos un 7 de oros, hacer inversiones. Claro que este momento hay que aprovecharlo. Es un sí rotundo. Hay cosas que dan frutos. El trabajo duro da frutos. Cosechas, recompensas, beneficios, resultados. Puede ser que muchos de mis acuarios estén recibiendo pagos, indemnizaciones. De repente hayan tenido algún tipo de querella metida en un tribunal, hayan estado pidiendo alguna indemnización. Algo que han estado solicitando se manifiesta. Una herencia también, una herencia. Aquí se manifiestan ideas, se manifiestan metas,
se cumplen sueños, se recibe a manos llenas el producto el producto de una cosecha, de haber sembrado. Aquí se recibe a manos llenas el producto de la perseverancia. Es momento para hacer inversiones, es momento para planificar, para nutrirnos, para saber nutrirnos de aquello hermoso y maravilloso en la vida. Porque de lo bueno hay y hay mucho para ti, Acuario. Claro que sí. Vamos a decretarlo. Tenemos aquí 7 de espadas. Me gusta el 7 de espada acá porque precisamente es una de las energías que hay que soltar. Muchos de mis acuarios pueden ser que hayan detectado en su entorno, gracias a tu conexión, divina, estés descubriendo o dándote cuenta de que personas en tu entorno, alguien de tu entorno, puede haber estado siendo como una especie de ladrón de emociones, una persona que actuaba tras bastidores, que no era muy clara, que no hablaba de frente. Esto es una de las cosas que pasan cuando abrimos nuestro tercer ojo, cuando conectamos con nuestra divinidad, que las máscaras que hay a nuestro alrededor empiezan a caerse. Cuando aperturamos la conciencia, cuando aperturamos el corazón, podemos olfatear, vislumbrar, descubrir, enterarnos de situaciones turbias en nuestro entorno, de aquello que nos haya estado robando energía, aquellas personas que puede que no estaban muy contentas con nuestro avance. También te voy a decir algo, es tanta luz, puede que cegue, que le quite que moleste. Recuerda que los sapos no comen luciérnagas. Así que puede ser que tanto brillo también, tanta luz, despierte algún sentimiento de envidia en otras personas, pero a ti eso ni te roza, ni te roza, el problema es de ellos y tú lo comprendes 100%. Arcano mayor, el loco, te iba a decir como un loco, ahí sale el arcano mayor del loco. Iniciáticos, mira, cartas iniciáticas, arcano mayor, sota de oros, aquí procesos evolutivos, procesos de evolución, cambio, inversiones. Tenías acá abajo esta carta aquí maravillosa, el 7 de oros, que nos habla de inversiones, de inicio, de proyectos, de perseverancia, de paciencia, de planificación. Todo esto es el oro. La sota son niveles iniciáticos, primeros pasos hacia iniciar, hacia invertir un negocio que va a ser muy próspero, muy próspero. Mira, aquí lo tenemos, la prosperidad se vislumbra aquí, te estoy hablando de prosperidad, tenemos el 8 de oros, que viene después del 7 de oros, el 8 de oros. Aquí es la siembra y aquí es la cosecha. Aquí es la cosecha. Te voy a decir algo, Acuario. Toma nota de la fecha de hoy. Hoy tenemos una maravillosa luna nueva en Cáncer, justamente 6 meses. En la próxima luna llena en Cáncer, si quieres, toma nota hoy de cómo estás hoy. Toma nota de tus energías, cómo te sientes, cómo estás, todo lo que quieres manifestar, todo lo que quieres sembrar. Lo guardas y en 6 meses lo vuelves a leer y te vas a sorprender, Acuario. Te vas a sorprender porque ahora quizás estés viendo semillas en tierra firme. Pero mira todo lo que viene para ti en 6 meses. Y te lo digo porque tengo la luna aquí en la mesa, tengo la energía de la mesa, tengo tu energía aquí de tu chakra corona iluminado, conexión divina, experiencias sagradas. Esto es algo muy místico que estoy sintiendo en este momento para ti. Es un mensaje directamente para ti. Eres libre de hacerlo o no, pero te vas a sorprender, Acuario. Un número para ti. Tenemos el número 8, precioso número. Vamos a ver un signo zodiacal que esté para ti. Aquí tenemos Tauro, signo de Tauro. Vamos a sacar unas letras por aquí y unos dijecitos que tienen un mensaje para ti. Aquí tenemos las letras y los dijes. Okay. La letra B, W, T, G 2 veces y la letra N. Pueden ser importantes para ti, pueden estar en el inicial del nombre, el apellido, el apodo de tu ser especial. Aquí tenemos la estrella de los ritos, de rituales. Puede ser que ciertos rituales estén siendo importantes para ti o lo vayan a hacer. Aquí tenemos un delfín, que es abundancia, es juego, es disfrute, es apertura de conciencia, una hermosa moneda, oro, moneda, dinero. Aquí está la sota de oro. Tenemos aquí
inversiones que puedes estar haciendo, prosperidad, que se multiplique el dinero para ti, claro que sí, vamos a decretarlo para todos. Tenemos aquí un hermoso plumón que arrastra con todo lo negativo, se lleva el polvo, se lleva las cosas turbias, arrastra con todo lo que es las impurezas, limpia, estrella de mar, una hermosa estrella de mar. Puede ser que muchos de mis acuarios estén viviendo cerca del mar o estés teniendo ganas de ir a la playa, a caminar por la arena. Se te recomienda altamente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una sirenita maravillosa. Pues sí, puedes hacer rituales en el mar. Tenemos un pez. Obviamente las energías del mar te llaman, te reclaman para que hagas una visita a la playa. La madre agua. Puedes caminar por la arena, puedes echarte un baño de mar para los que tengan la bendición de tener la playa cerca, el mar cerca. Hay buen clima ahora acá en el hemisferio norte, estamos en verano. Así que disfruta la energía del mar, disfruta de toda esta potencia tan maravillosa, energética, de recarga energética. Tienes estrellita de mar, un pececito, una sirena, energía, un delfín también. Mira, todo esto es mar, qué bello. Wow, Acuario, gracias por tu presencia, gracias por tu energía, hermosa lectura, que se manifieste, decrétala para ti. Dale un like, suscríbete, comenta, gracias, 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 que así sea, así será hecho está. Bendiciones hasta la próxima semana.